Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Trabajo en una funeraria en Valencia. 4 reglas para sobrevivir. Eso es todo lo que necesitas saber. Parece simple, ¿verdad? Pero cuando la muerte es tu compañera diaria, nada es lo que parece. Lo que comenzó como un trabajo nocturno para pagar mis estudios se convirtió en una pesadilla que no puedo escapar. Las reglas parecían absurdas al principio, pero pronto entendí que ignorarlas significaba enfrentar algo peor que la muerte misma. Mi nombre es Adrián Castelló Ferrer. Tengo 27 años y vivo en Valencia desde hace 5 años. Vine a estudiar medicina forense, pero cuando el dinero escaseó, encontré trabajo en Funeraria Eternidad, un pequeño negocio familiar en el barrio de Ruzafa. Cuando Miguel, el dueño, un hombre de unos 60 años con ojos hundidos y manos nervudas, me contrató, me entregó un papel amarillento con 4 reglas escritas a mano. Escucha bien, chico, me dijo Miguel mientras sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de nogal. En este trabajo verás cosas que no podrás explicar, pero si sigues estas 4 reglas, estarás bien. Recuerdo como sus ojos no parpadearon ni una sola vez mientras hablaba. El papel temblaba ligeramente en mis manos mientras leía. Regla 1. Nunca respondas si alguien te llama por tu nombre después de medianoche. Regla 2. Los espejos deben permanecer cubiertos cuando no haya clientes. Regla 3. Si escuchas un silbido, cuenta hasta 7 y respira hondo. Regla 4. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras el tercer cajón del archivo. Aquella primera noche me tocó estar solo. Miguel me mostró dónde estaba todo: la sala de preparación en el sótano, el almacén de ataúdes, la pequeña capilla para velorios y la oficina principal. Los cuerpos llegan normalmente por la mañana, explicó, pero a veces hay servicios de emergencia por la noche. Si llega alguno, solo recíbelo y déjalo en la cámara refrigerada. No intentes prepararlo tú solo. Antes de irse, miró hacia un pasillo oscuro y añadió: y no entres nunca a la sala del fondo. La funeraria era un edificio antiguo, de principios del siglo XX, con techos altos y molduras ornamentadas que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz tenue. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido ocasional del sistema de refrigeración y el crujir de la madera vieja. Alrededor de las 11, me instalé en la recepción con un libro de anatomía, intentando concentrarme en mis estudios en lugar de en las 4 reglas que no podía sacar de mi mente. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me sentí ridículo por haber estado tan nervioso por unas reglas que parecían supersticiones de un anciano. El amanecer llegó, y con él, Miguel y Carmela, una mujer robusta de unos 50 años que se encargaba de la limpieza y ayudaba con la preparación de los cuerpos. ¿Todo bien en tu primera noche?, preguntó Miguel mientras revisaba el registro. Perfecto, respondí con una sonrisa confiada, aunque esas reglas me parecen un poco extrañas. Miguel y Carmela intercambiaron una mirada rápida. Ya verás que tienen su razón de ser, murmuró Carmela mientras se alejaba hacia el almacén. Durante las siguientes semanas, me adapté a la rutina nocturna. La mayoría de las noches eran tranquilas, aunque ocasionalmente llegaba algún cuerpo que debía recibir. Seguía las reglas casi inconscientemente. Cubría los espejos antes de que Miguel se fuera. Nunca respondía si escuchaba mi nombre, aunque lo atribuía a mi imaginación, y ni siquiera me acercaba al archivo. Sin embargo, una noche de tormenta, cerca de las 2 de la madrugada, escuché un silbido agudo proveniente del pasillo que llevaba a la sala prohibida. Recordé la tercera regla y comencé a contar. 1, 2, 3. El silbido se intensificó. Parecía acercarse. 4, 5. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. 6, 7. Respiré profundamente como indicaba la regla. En ese momento, el silbido cesó abruptamente. Un trueno retumbó en el exterior y las luces parpadearon. Cuando volvieron a encenderse, noté que la puerta del pasillo prohibido estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla visto cerrada minutos antes. Esa misma semana conocí a Elena, la nieta de Miguel. Tenía mi edad, pelo negro azabache y una mirada intensa que parecía atravesarte. Venía ocasionalmente para ayudar con el papeleo. Así que tú eres el nuevo, dijo al presentarnos, estudiándome con curiosidad. Mi abuelo ya te contó las reglas. Asentí, sin saber si debía tomarlas en serio o no. Elena sonrió levemente. La mayoría piensan que son tonterías hasta que... Se detuvo y cambió de tema bruscamente. ¿Qué estudias? Elena comenzó a aparecer con más frecuencia por las tardes, siempre con la excusa de ayudar a su abuelo.
Notaba cómo me observaba cuando pensaba que no la veía, especialmente cuando seguía alguna de las reglas. Un día, mientras cubría los espejos antes del anochecer, se acercó silenciosamente por detrás. ¿Realmente crees en esas tonterías?, preguntó con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. Antes de que pudiera responder, añadió en voz baja: mi hermano tampoco creía. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, estaba archivando unos documentos cuando escuché claramente que alguien susurraba mi nombre: Adrián. La voz parecía venir de la sala de preparación en el sótano. Recordé la primera regla y me mantuve en silencio, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse por toda la funeraria. La voz repitió mi nombre, esta vez más cerca, como si hubiera subido las escaleras. Adrián, sé que puedes oírme. El teléfono sonó repentinamente, haciéndome saltar. Dudé en contestar, pero podría ser un servicio de emergencia. Funeraria Eternidad, buenas noches, respondí con voz temblorosa. Solo escuché una respiración entrecortada del otro lado. Luego, una voz distorsionada dijo: la regla 3, Adrián. Úsala ahora. Colgaron. Casi al instante, escuché un silbido proveniente del pasillo. Conté hasta 7 y respiré hondo como dictaba la regla. El silbido cesó, pero dejó tras de sí un olor pútrido, como de carne en descomposición. A la mañana siguiente, llegué a casa agotado física y mentalmente. Mientras me duchaba, noté una marca rojiza en mi antebrazo derecho, como una quemadura leve con forma de un número 3. No recordaba haberme quemado en ningún momento. Intenté convencerme de que era una irritación cualquiera, pero tenía la inquietante certeza de que había aparecido después de escuchar el silbido la noche anterior. Tomé una foto con mi móvil para ver si evolucionaba. Esa tarde, mientras estudiaba en una cafetería cerca de la universidad, vi a una mujer mayor mirándome fijamente desde otra mesa. Tenía el pelo blanco perfectamente recogido y vestía de negro riguroso. Lo más perturbador eran sus ojos, uno marrón y otro de un azul tan pálido que parecía blanco. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió levemente y asintió, como reconociéndome. Segundos después, cuando una camarera pasó entre nosotros, la mujer había desaparecido, dejando solo una taza de café intacta. Al llegar esa noche a la funeraria, encontré a Miguel revisando nerviosamente los registros. Ha habido un error, murmuró sin saludarme siquiera. El cuerpo de Javier Soto no está donde debería. Me explicó que era un hombre que habían velado 3 días antes, y cuyo entierro estaba programado para mañana. Revisa la sala de preparación y las cámaras, me ordenó. Bajé al sótano con un nudo en el estómago. Las cámaras refrigeradas estaban todas ocupadas, pero efectivamente faltaba el cuerpo de Soto. En su lugar, encontré una fotografía antigua. Mostraba la funeraria en los años 40, con 5 personas posando en la entrada. Una de ellas era idéntica a la mujer de ojos dispares que había visto esa tarde. La marca en mi brazo había crecido. Ya no parecía un 3, sino el comienzo de una palabra en un idioma que no reconocía. La piel alrededor estaba caliente al tacto y pulsaba levemente, como si tuviera vida propia. Decidí no mencionárselo a nadie, especialmente después de lo del cuerpo desaparecido. Mientras ayudaba a Miguel a buscar, noté que evitaba mirarme directamente y parecía más pálido que de costumbre. ¿Has abierto el tercer cajón?, preguntó repentinamente, con voz tensa. Negué inmediatamente. Miguel asintió, no del todo convencido. Es importante que nunca lo hagas, pase lo que pase. Esa noche, después de que Miguel se marchara, sentí una inquietud creciente. Los sonidos normales del edificio, crujidos, el sistema de ventilación, el tic-tac del reloj de pared parecían amplificados. A medianoche exactamente, todos los relojes de la funeraria se detuvieron a la vez. Comprobé mi móvil, también marcaba las 0 y no avanzaba. En ese momento, las luces parpadearon y el olor a descomposición regresó, más intenso que nunca. Desde algún lugar del edificio, escuché el llanto desconsolado de una mujer. Siguiendo un impulso inexplicable, me dirigí hacia el origen del llanto, que parecía provenir de la capilla. Al entrar, vi a una figura arrodillada frente al altar. Era Elena, sollozando mientras sostenía algo en sus manos. Me acerqué lentamente, temiendo asustarla. Elena, ¿estás bien? Cuando se giró, su rostro estaba surcado por lágrimas negras que dejaban marcas como quemaduras en su piel. En sus manos descansaba una pequeña llave dorada. Lo encontraron, susurró con voz rota. Y ahora viene por todos nosotros. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, las velas del altar se encendieron espontáneamente,
iluminando un ataúd que no había estado allí segundos antes. La tapa estaba ligeramente abierta, dejando ver el interior vacío. Elena se levantó bruscamente y me entregó la llave. «Es para el tercer cajón», explicó con urgencia. «Sé que mi abuelo te prohibió abrirlo, pero es la única forma de detener esto. Dentro encontrarás la verdad sobre las reglas y por qué son tan importantes». Su mirada se desvió hacia la marca en mi brazo, ahora claramente visible. «Ya te ha marcado. No queda mucho tiempo». La llave dorada pesaba en mi bolsillo mientras terminaba mi turno. Las palabras de Elena resonaban en mi mente, contradiciendo directamente la cuarta regla. Debía confiar en ella o en su abuelo. La marca en mi brazo había evolucionado. Ahora era claramente una palabra en lo que parecía latín antiguo. Vigilis. Busqué su significado en internet. Guardián o vigilante. El ataúd vacío había desaparecido de la capilla cuando regresé para comprobarlo, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, intenté contactar con Elena, pero su teléfono estaba apagado. Miguel no apareció por la funeraria, y Carmela solo dijo que estaba enfermo. La noté nerviosa, mirando constantemente hacia los espejos cubiertos. Cuando le mencioné el cuerpo desaparecido de Javier Soto, palideció visiblemente. «Algunas cosas es mejor no saberlas», chico, murmuró antes de encerrarse en el baño. Escuché sus sollozos durante casi una hora antes de que saliera con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Esa tarde, decidí investigar por mi cuenta. En el registro civil encontré información sobre la funeraria. Había sido fundada en 1923 por Alfonso Castelló, sin relación conmigo a pesar del apellido común. Lo perturbador fue descubrir que la funeraria había sido escenario de un suceso trágico en 1943. 4 empleados aparecieron muertos en circunstancias inexplicables, todos con extrañas quemaduras en forma de palabras en sus brazos. Las autoridades concluyeron que se trató de un suicidio colectivo, aunque nunca se encontró una nota explicativa. Entre los fallecidos estaba Lucía Barberá, la mujer de ojos dispares de la fotografía. Según los recortes de periódico de la época, era conocida en Valencia como la vidente de Ruzafa, pues aseguraba poder comunicarse con los muertos. Otro de los fallecidos fue Martín Soto, antepasado directo del recientemente desaparecido Javier Soto. Las coincidencias eran demasiado inquietantes para ignorarlas. Todo parecía conectado con las 4 reglas y el misterioso tercer cajón. Regresé a la funeraria temprano para mi turno, decidido a usar la llave que Elena me había dado. El edificio estaba inusualmente silencioso. Ni siquiera se escuchaba el habitual zumbido del sistema de refrigeración. En la recepción encontré una nota de Carmela. «No vendré esta noche. Sigue las reglas». Su caligrafía, normalmente pulcra, estaba torcida y apresurada, como si hubiera escrito bajo gran tensión. Junto a la nota había un pequeño frasco de cristal con un líquido transparente y otra nota más breve, por si las escuchas llorar. Las horas pasaban con una lentitud asfixiante. A las 11, las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente. Revisé los fusibles, pero estaban perfectamente. Fue entonces cuando noté que la temperatura descendía drásticamente. Podía ver mi propio aliento formando nubes blancas. Los espejos cubiertos con telas negras comenzaron a vibrar levemente, como si algo detrás de ellos presionara para salir. Del sótano llegaba un olor putrefacto cada vez más intenso. A medianoche exacta, todos los relojes se detuvieron nuevamente. Esta vez escuché una cacofonía de susurros provenientes de todas direcciones, voces superpuestas que repetían fragmentos de conversaciones en diferentes idiomas. Entre ellos distinguí claramente: «El tercer cajón contiene la verdad. Ábrelo antes de que sea demasiado tarde». Mi nombre, susurrado desde distintos rincones, se mezclaba con los demás sonidos. Recordando la primera regla, me resistí a responder, aunque cada fibra de mi ser deseaba gritar para callar las voces. Con pasos temblorosos me dirigí hacia el archivo, un mueble antiguo de roble con 5 filas de cajones. El tercero, contando desde arriba, tenía una pequeña cerradura dorada que coincidía perfectamente con la llave que me había dado Elena. Mis dedos temblaban tanto que tardé 3 intentos en introducirla correctamente. Cuando finalmente giró con un chasquido metálico, los susurros cesaron abruptamente, sumiendo la funeraria en un silencio tan profundo como antinatural. Al abrir el cajón, no encontré documentos como esperaba, sino un pequeño libro encuadernado en cuero negro y desgastado por el uso. En su portada, grabado en letras doradas, se leía: «Protocolo para los vigilantes de las puertas». Lo abrí con cuidado. Las páginas amarillentas estaban escritas a mano en una mezcla de español antiguo y latín.
Reconocí inmediatamente las 4 reglas en la primera página, pero había una quinta, tachada con tanta fuerza que el papel estaba rasgado. Si escuchas a los muertos llorar, nunca les ofrezcas consuelo. Debajo del libro había una fotografía en blanco y negro. Mostraba a Miguel, mucho más joven, junto a un adolescente que reconocí como Elena, aunque tendría unos 14 años. Estaban frente a un espejo grande, y en su reflejo no aparecían ellos, sino las figuras de Lucía Barberá y otro hombre del grupo que se suicidó en 1943. Al dar la vuelta a la fotografía, leí una inscripción perturbadora: Los Nuevos Guardianes, 1997. Que Dios nos ayude a todos. Las páginas siguientes del libro explicaban la verdadera naturaleza de la funeraria. No era un simple negocio, sino un punto de conexión entre nuestro mundo y lo que llamaban el otro lado. Las reglas no eran supersticiones, sino barreras de protección contra entidades que intentaban cruzar usando los cuerpos de los difuntos como recipientes. Los empleados de la funeraria no eran simples trabajadores, sino vigilantes designados para mantener sellado este portal. La marca en mi brazo era la señal de que había sido elegido como próximo guardián, igual que Miguel, antes que él, Lucía Barberá. El libro revelaba algo aterrador. Cada generación de vigilantes debía mantener el equilibrio mediante un ritual que renovaba el sello entre los mundos. Este ritual debía realizarse cada 30 años exactamente, y el próximo era esa misma noche. Súbitamente entendí la urgencia en los ojos de Elena, el nerviosismo de Miguel y Carmela. No me habían contratado por casualidad, me habían elegido como parte del ritual, como nuevo vigilante. Las últimas páginas del libro contenían instrucciones precisas para el ritual. 4 vigilantes representando los puntos cardinales, sangre mezclada con sal y cenizas de hueso, y un cántico en un idioma que no reconocí. Los nombres de los participantes estaban escritos con tinta roja: Miguel, Carmela, Elena y un espacio en blanco que claramente debía ocupar yo. Sin embargo, algo andaba mal. Si el ritual necesitaba 4 personas y el cuerpo de Javier Soto había desaparecido. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la terrible verdad me golpeó. Alguien estaba intentando sabotear el ritual. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Guardé rápidamente el libro en mi chaqueta y cerré el cajón. Al salir a la recepción, me encontré cara a cara con Elena. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su ropa desaliñada, como si hubiera estado huyendo. «Ya lo sabes, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. Asentí, mostrándole la marca en mi brazo que ahora ardía como si estuviera en carne viva. Elena sacó una navaja de su bolsillo. «Necesitamos tu sangre para completar el círculo. No hay tiempo para explicaciones». Mientras Elena preparaba lo necesario para el ritual en la sala de preparación, me contó la verdad sobre su familia. Los Castelló habían sido los guardianes originales del portal, pero con el tiempo, la responsabilidad se había transmitido a otros. Su abuelo había asumido el papel de vigilante principal tras la muerte de sus padres en un accidente de coche 20 años atrás. No fue realmente un accidente, confesó con amargura. Algo los empujó fuera de la carretera cuando intentaban huir de esta responsabilidad. Nadie escapa a este destino una vez marcado. Elena explicó que el silbido era la señal de que una entidad intentaba cruzar, y contar hasta 7 mientras se respiraba profundamente creaba una barrera temporal de protección. Los espejos debían permanecer cubiertos porque eran pasajes potenciales, especialmente en la oscuridad. Y nunca responder cuando alguien te llamaba después de medianoche era vital. No son personas quienes te llaman, dijo con seriedad. Si respondes, les das permiso para entrar. Súbitamente, todas las luces se apagaron. La oscuridad era absoluta, ni siquiera la luz de emergencia funcionaba. Han cortado la electricidad, susurró Elena. Están haciendo su movimiento. Del sótano llegaron sonidos de pasos arrastrándose y un llanto femenino, suave pero persistente. Elena agarró mi brazo con fuerza. No importa lo que oigas, no respondas y no ofrezcas consuelo. Esa regla fue borrada del libro porque es la más importante y la más tentadora de romper. El frío se intensificó hasta que casi dolía respirar. Elena encendió varias velas y trazó un círculo con sal en el suelo. ¿Dónde están Miguel y Carmela?, pregunté mientras ella preparaba el resto de elementos para el ritual. Su expresión se ensombreció. No lo sé. Deberían estar aquí. Sin ellos, el ritual no funcionará correctamente. La idea de un ritual incompleto me aterrorizaba, pero no tanto como los sonidos que se acercaban por el pasillo, pasos lentos y pesados, como de alguien arrastrando algo. La puerta de la sala se abrió lentamente, revelando una figura que me dejó helado. Era el cuerpo de Javier Soto,
El cadáver desaparecido, ahora de pie y mirándome con ojos vidriosos. Su piel tenía un tono grisáceo y su boca se abría y cerraba como si intentara hablar. Detrás de él apareció Carmela, pero algo en su expresión vacía me indicó que ya no era ella quien controlaba su cuerpo. El ritual no puede completarse, dijo con una voz que no era la suya, más grave y con un eco metálico. La puerta debe abrirse. Es la voluntad de los que esperan al otro lado. Elena reaccionó rápidamente, arrojando un puñado de sal hacia ellos. Los cuerpos se contorsionaron, pero siguieron avanzando. «El frasco», gritó Elena. Recordé el pequeño frasco de cristal que Carmela había dejado con su nota. Lo saqué del bolsillo y se lo lancé. Elena lo atrapó y rompió el cristal contra el suelo frente a los intrusos. El líquido transparente formó una barrera que momentáneamente los detuvo. «Tenemos que completar el ritual ahora, aunque solo seamos dos», dijo con desesperación. «No detendrá completamente la apertura del portal, pero ganará tiempo». En ese instante crítico, cometí un error fatal. El llanto femenino se intensificó, desgarrador en su dolor. Sin pensarlo, volteé hacia el sonido y vi a una niña de unos 10 años, con un vestido blanco manchado de sangre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y extendía su pequeña mano suplicante hacia mí. «Por favor, ayúdame a encontrar a mi mamá», sollozó. Las palabras escaparon de mis labios antes de que pudiera detenerlas. «Tranquila, pequeña, te ayudaré». Elena gritó «no», pero era demasiado tarde. Había roto la quinta regla. Había ofrecido consuelo a los muertos. La niña sonrió, pero no era una sonrisa infantil. Sus labios se estiraron demasiado, revelando dientes afilados como agujas. Sus ojos se volvieron completamente negros y su voz cambió a un gruñido gutural. «Gracias por la invitación, vigilante». El suelo comenzó a temblar violentamente. Las paredes de la funeraria se agrietaron, y por las grietas se filtraba una luz rojiza y pulsante. El círculo de sal que Elena había trazado se rompió cuando parte del techo se desplomó, cortando mi conexión con ella. Lo último que vi antes de que el polvo y los escombros me cegaran fue su rostro horrorizado mientras gritaba mi nombre. Cuando el polvo se asentó, la funeraria había cambiado por completo. Las paredes estaban cubiertas por un material orgánico pulsante, similar a carne viva. El techo había desaparecido, reemplazado por un cielo rojizo sin estrellas ni luna. El aire olía a azufre y metal oxidado. Elena yacía inconsciente bajo algunos escombros a pocos metros de mí. Al intentar acercarme a ella, descubrí con horror que no podía moverme. Raíces negras similares a venas habían emergido del suelo y se enroscaban alrededor de mis tobillos, subiendo lentamente por mis piernas. Un sonido chirriante me hizo mirar hacia la entrada de la sala. El cuerpo poseído de Carmela arrastraba a Miguel, quien parecía gravemente herido. Detrás de ellos, donde antes estaba la puerta principal de la funeraria, ahora se abría un enorme portal circular que emitía una luz pulsante. A través del pude vislumbrar siluetas retorciéndose, intentando abrirse paso hacia nuestro mundo. La niña con dientes de aguja flotaba a unos centímetros del suelo, observándome con una expresión de triunfo maligno. «Durante 30 años hemos esperado este momento», dijo la entidad en el cuerpo de la niña, su voz superpuesta con docenas de otras. 30 años desde el último intento fallido. Esta vez, el portal permanecerá abierto para siempre. Se acercó flotando hacia mí y colocó su pequeña mano helada sobre mi mejilla. El contacto quemaba como ácido. «Deberías sentirte honrado, Adrián Castelló. Tu compasión ha condenado a tu mundo». La marca en mi brazo ardía con intensidad insoportable, expandiéndose hasta cubrir todo mi antebrazo con símbolos que ahora resplandecían con luz propia. Miguel, semiconsciente, logró levantar la cabeza y fijar sus ojos en mí. «El libro», murmuró débilmente. «La última página». Con horror, recordé que había guardado el libro en mi chaqueta. Usando mi brazo libre, logré alcanzarlo mientras las raíces negras seguían ascendiendo por mi cuerpo, alcanzando ya mi cintura. Con desesperación, pasé las páginas hasta llegar a la última. Estaba en blanco a primera vista, pero al contacto con la sangre que emanaba de mis heridas, aparecieron palabras escritas en un rojo brillante. «Cuando todo esté perdido, el vigilante debe convertirse en la puerta para sellarla». Debajo había un cántico y una advertencia. «Este conocimiento conlleva el sacrificio supremo. Un alma por miles de millones». Entendí entonces lo que debía hacer, aunque significara mi fin. Elena recobró la conciencia y vio lo que estaba sucediendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comprendió mis intenciones. «No lo hagas», Adrián suplicó. «Encontraremos otra manera».
La niña entidad percibió algo en nuestra interacción y se abalanzó hacia mí con un chillido sobrenatural, pero las raíces negras, que ahora reconocí como una manifestación física de mi conexión como vigilante, la repelieron momentáneamente. Con voz firme, comencé a recitar el cántico de la última página. Cada palabra quemaba mi garganta como si estuviera tragando brasas ardientes. El portal comenzó a palpitar erráticamente y las siluetas del otro lado se agitaron con furia renovada. La marca en mi brazo se extendió por todo mi cuerpo, cubriendo cada centímetro de piel con los antiguos símbolos. Miguel, utilizando sus últimas fuerzas, se arrastró hasta mí y tomó mi mano. «Terminalo», susurró. «Sálvalos a todos». La niña entidad y sus secuaces intentaban desesperadamente interrumpir el ritual, pero una barrera invisible los mantenía a distancia. A medida que avanzaba en el cántico, sentí como mi esencia vital era drenada para alimentar el sello del portal. Mis piernas cedieron y caí de rodillas, pero continué recitando. Elena logró liberarse de los escombros y corrió hacia mí, completando las partes del cántico que mi voz, cada vez más débil, no lograba articular. El suelo bajo mis rodillas se transformó en un círculo de símbolos idénticos a los que ahora cubrían mi cuerpo. Comprendí la verdad final. Los anteriores vigilantes no habían muerto en un suicidio colectivo. Se habían sacrificado voluntariamente para mantener cerrado el portal, convirtiéndose en parte del sello. Las almas de Lucía Barberá y los demás seguían allí, atrapadas eternamente entre los mundos, cumpliendo su deber incluso después de la muerte. Las entidades aullaban de frustración mientras el portal comenzaba a cerrarse. La niña demonio se retorció en el aire, su cuerpo infantil contorsionándose en ángulos imposibles mientras gritaba en un idioma inhumano. Los cuerpos poseídos de Carmela y Javier Soto se desplomaron como marionetas con las cuerdas cortadas. El cielo rojizo sobre nosotros se fracturó, revelando por momentos el techo real de la funeraria. Cuando pronuncié las últimas palabras del cántico, una paz extraña me invadió. Mi cuerpo físico comenzaba a desvanecerse, transformándose en energía pura que fluía hacia el portal. Elena sostenía mi mano que se volvía translúcida. «Te encontraré en la próxima vida», prometió entre lágrimas. Mi último pensamiento consciente fue que quizás no habría una próxima vida para mí, no como la entendemos. Mi destino era convertirme en parte del sello, en uno más de los guardianes eternos. El portal se cerró con una implosión silenciosa. La realidad se recompuso a nuestro alrededor, la funeraria volviendo gradualmente a su estado normal. Donde yo había estado arrodillado, ahora solo quedaba un círculo de cenizas. En su centro, el libro negro. Mi cuerpo había desaparecido por completo. Elena recogió el libro con manos temblorosas. Las últimas páginas se habían modificado. Entre los nombres de los vigilantes sacrificados a lo largo de los siglos, ahora aparecía el mío, Adrián Castelló Ferrer, 2025. Miguel sobrevivió, aunque nunca se recuperó completamente de sus heridas físicas y mentales. Carmela no tuvo tanta suerte. Su cuerpo fue encontrado, pero su mente nunca regresó. La funeraria siguió funcionando bajo la administración de Elena, quien asumió el papel de vigilante principal. Contrató a 3 nuevos empleados para completar el círculo. Ninguno sabía realmente por qué debían seguir 4 reglas aparentemente absurdas, pero las obedecían rigurosamente. A veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio de la funeraria es absoluto, los nuevos vigilantes juran escuchar un susurro que recorre los pasillos. Las reglas existen por una razón. Seguidlas al pie de la letra. Elena sabe que es mi voz, cumpliendo mi deber eterno desde el otro lado de la barrera. Y cuando los espejos vibran ligeramente, o cuando alguien escucha su nombre después de medianoche, ella sonríe tristemente y susurra: «Estamos a salvo gracias a ti, Adrián». El libro negro permanece guardado en el tercer cajón del archivo, esperando el momento, dentro de 30 años, en que deberá ser abierto nuevamente. Y en algún lugar, entre los mundos, mi conciencia persiste como parte del sello, como uno más de los guardianes que renunciaron a todo para proteger a la humanidad de horrores que ni siquiera puede imaginar. Recuerda siempre, trabajo en una funeraria, y tenemos 4 reglas para sobrevivir. Ignóralas bajo tu propio riesgo.